Bueno, no sé si decir días, tardes o noches, porque como nos verán en internet, nos verán en cualquier momento. Estoy con el que es para mí uno de los dos periodistas más importantes del periodismo español, porque yo siempre he dicho que Luis María Ansón, por su dilatada carrera, y Pedro J. Ramírez por sus dilatados proyectos y también por su dilatada carrera. Tengo en mis manos un libro que dice Pedro J. Ramírez contra unos y otros. Ha salido hoy a la calle. Es un libro, curiosamente, publicado por la Esfera de los Libros. Y cuando estaba viendo el prólogo, he visto que Pedro J. cuenta en este prólogo cómo le echaron del mundo. Bueno, para aquellos que les interesa, que van a ser muchísimos, el libro lo tienen desde hoy en todas las librerías de España. Van a poder leer lo que Pedro J. cuenta, pero yo le pregunto para que nos haga un breve resumen sobre cómo fue su salida, cómo le echaron del diario El Mundo. Bueno, en realidad lo que hago es desarrollar con más detalle lo que ya he contado algunas veces, que es básicamente el cómo el gobierno aprovecha la situación de debilidad económica de la prensa pues para ganar ámbitos de impunidad y para concentrar además su relación con el poder económico a través del llamado Consejo de la Competitividad. Les queda por controlar los medios de comunicación y entonces, en vez de contribuir al pluralismo facilitando con algún tipo de medidas propias de un sector en reconversión, como son los medios de comunicación, pues al revés, reducen el margen para la libertad de expresión. En mi caso, concretamente, pues desde el momento en el que nosotros descubrimos la financiación ilegal del PP y yo publico en mi artículo, mis 4 horas con Bárcenas, y luego los SMS que realmente en cualquier país democrático hubieran llevado inmediatamente a la dimisión del jefe del gobierno y a su salida de la vida pública. Son unos SMS en los que está mostrando su apoyo al tesorero incluso 48 horas después de que haya aparecido el botín oculto en Suiza. Es decir, yo lo he comentado con amigos británicos. En el Reino Unido es que hubiera durado 10 horas el jefe de gobierno porque los propios diputados hubieran acabado con él. Entonces en España no, en España ocurre lo contrario, que el grupo parlamentario le aplaude cuando él dice que el mundo tergiversa y manipula. El Mundo en ese momento era yo, el director del periódico. A continuación, en la sede de la Soberanía Nacional, en la tribuna del Parlamento, nunca había ocurrido un ataque así contra un periodista, contra un periódico. Luego la secretaria general del Partido Popular, un partido que había tenido 11 millones de votantes, pues dice en sede judicial, sin que venga al caso, yo no leo El Mundo. Evidentemente está incitando a sus 11 millones de votantes a hacer lo propio y es indiscutiblemente una presión sobre los propietarios del periódico. Y luego ya el remate llega cuando se boicotea la entrega de los premios internacionales de periodismo, a pesar de que teníamos nada menos que a Vargas Llosa como uno de los premiados ese año. Entonces yo aquí detallo cómo evolucionan las cifras de la inversión publicitaria según documentos que son públicos, los boletines de la AEDE, del llamado Observatorio de la Prensa Diaria que hace la AEDE con Deloitte, con la consultora Deloitte. Entonces, en el primer semestre de 2013, El Mundo se comporta mejor que sus competidores directos, mucho mejor que El País y un poquito mejor o a la par que el ABC, es decir, hay una caída pero en la inversión publicitaria, pero similar en los 3 grandes periódicos. El segundo semestre, después de todo el ataque del gobierno, se desmorona y el Mundo cae, no sé si son 5 o 6 puntos más en el total año, lo cual significa que tiene que caer 10 puntos en ese semestre en relación a sus competidores. Y ya lo que termina de cerrar el ciclo es que cuando me cortan la cabeza en enero, después de que me corten la cabeza, en el primer semestre de este 2014 se vuelve a normalizar la situación y la inversión publicitaria se comporta igual en El País, en El Mundo y en el ABC. O sea que la jugada estaba clarísima. Yo no sé, siempre lo he dicho, yo nunca he dicho
que hubiera una llamada, una presión directa, que los accionistas recibieran la visita o el telefonazo de un miembro del gobierno. Evidentemente no hacía falta. No es hacía decir, la presión era una presión pública, bien notoria. Y ellos, bueno, pues decidieron destituirme y yo acepté un acuerdo amistoso para que, yo precisé delante de cientos de testigos que yo no estaba de acuerdo con mi destitución, pero que una vez que me habían destituido, bueno, pues yo prefería terminar bien, seguir vinculado al periódico que yo había fundado. Entonces hicimos un acuerdo, bueno, pues que tampoco tiene, yo no puedo dar los detalles del acuerdo, ni siquiera puedo dar los detalles de todas las medidas que se han tomado contra mí, porque me exigen confidencialidad al respecto. O sea, soy aquel prisionero que ni siquiera puede decir que está prisionero, solo falta que me pongan una máscara de hierro, ¿no? Y que me conviertan en una no persona, pues ya es lo único que les queda. Pero básicamente, a mí me pagan la indemnización que me correspondía en mi contrato, y además no había manera de que no me la pagaran. La indemnización se componía tenía dos componentes. Por un lado, el número de días por año que existía en todos los contratos de los directores de prensa de esa época, y es un contrato de 1989, y una cantidad adicional que se pactó, yo creo que cuando el periódico ya llevaba como 10 años o así, que uno de los italianos bautizó como la cláusula antibailarina, porque decía, ellos consideraban que era tan esencial que yo continuara vinculado al periódico, consideraban que yo era el artífice del éxito del periódico, y decían, oye, ¿y qué pasa si Pedro J. se va con una bailarina al Caribe o a Dinamarca, ¿no? Y entonces me propusieron que se incluyera en el contrato que yo tenía que pagarles a ellos una cantidad si me iba voluntariamente, y ellos tenían que pagarme a mí otra cantidad adicional a la indemnización habitual si me echaban. O sea, bueno, lo que se conoce como un blindaje. Exactamente. Entonces, al final, quien se ha llevado el 55%, el 54%, ha sido Montoro. Montoro ha cobrado 5.800.000 y yo he cobrado 5.300.000. Bueno, por 25 años como director de uno de los periódicos de referencia en el mundo, un periódico que ganó muchísimo dinero hasta el 2007, en que se produjo la compra del Grupo Recoletos por un precio exorbitante. Bueno, podrá parecer mucho o poco, pero la cifra es esa y no otras que se han estado dando malintencionadamente. Entonces, hasta el año 2007, estábamos tan escaldados de lo que había ocurrido en Diario 16 que habíamos pedido a RCS, cuando obtuvo la mayoría de la compañía, que la indemnización prevista en los contratos de los fundadores estuviera garantizada por un aval depositado en el Banco de Roma de Madrid. Y así era, o sea, es decir, nos echaban, pedíamos inmediatamente que se ejecutara el aval. Y en 2007, el que entonces era presidente de RCS, un hombre honorable, Pier Gaetano Marchetti, me llamó y me dijo, dice, hombre, ya hay tantos años de confianza, ¿por qué no como favor personal le pido que acepte usted que el contrato se eleve a público a través de un notario y que en esa acta de elevación a público se incluya el compromiso de RCS de garantizar el pago, incluso si no pagara unidad editorial, y quitamos lo del aval para que no le siga costando a la compañía un dinero? Y yo lo acepté, porque efectivamente me dijeron mis abogados que el efecto era automático, que evidentemente con ese documento notarial, por lo tanto, yo no necesitaba ningún tipo de acuerdo.
adicional para cobrar mi indemnización, es decir, tenía ese acta notarial. Lo que pasa es que, bueno, yo prefería seguir vinculado a mi periódico. También, no lo oculto, porque algunos de los consejeros españoles e italianos pues me habían alentado en el sentido de decir, oye, mira, aquí puede cambiar el gobierno y puede cambiar también el consejero delegado de RCS y tú puedes volver a, no sé si a dirigir o a ser, como estaba previsto en mi contrato, editor ejecutivo del periódico. Bueno, yo tampoco estaba obsesionado con eso, pero sí que estaba abierto a esa posibilidad.